Y allí en el título estaba todos somos uno en Cristo. Por eso parte de los himnos sugeridos que le pedí a mi hermano, el pastor Raymond, que cantáramos es somos uno en Cristo. Y hoy vamos a estar hablando de eso, mis hermanos. En esta carta del apóstol Pablo a los Gálatas, la semana pasada observamos cómo mientras la ley de Dios, que es una ley hermosa, una ley preciosa, encerraba a todo el mundo bajo pecado, porque la ley lo que hace es señalar el pecado, es mostrarnos, es el espejo que nos permite ver nuestros pecados. Entonces todo el mundo quedó encerrado bajo pecado, como lo dice el apóstol Pablo en Romanos 3, no hay justo ni a uno, en Romanos 3, 9 y 10, y eso es la realidad de este planeta, como lo explicaba también el hermano Raymond, no hay justo ni uno solo, todos estamos bajo condenación, pero, y siempre hay un pero, Dios en su gracia y en su misericordia diseñó un plan para rescatar a su pueblo, para rescatar a aquellos que Él quiere que lleguen hasta sus pies y que ha querido que lleguen a sus pies y que estén con Él reinando por toda la eternidad en la ciudad santa. También como lo decía el pastor Raymond, no sabemos por qué razón. Incluso yo que fui llamado como a los 20 y algo años, no sé por qué razón el Señor me llamó cuando era completamente opuesto a la voluntad de Dios, opuesto a su palabra, rebelde, pero Dios tuvo misericordia y hizo una obra en mí para que yo me inclinara a buscarlo y a servirle. Entonces, eso es algo que no sabemos. La Biblia lo dice, uno no sabe el viento de dónde sopla. Y Dios permita que algunos de ustedes que están allí también sean de los llamados por Dios, que este llamado externo que hacemos se convierta en un llamado interno, que el Espíritu Santo haga en su vida para seguir y servir al Señor también. Bien, hermanos. Entonces, esta semana pasada vimos eso y vimos que esa ley de manera universal encerró todo bajo pecado. Y por otro lado vimos esa promesa de la promesa, cuando hablamos de la promesa, hablamos de la promesa de salvación, de esa promesa de que en el Mesías serían benditas todas las naciones desde la tierra, una promesa hecha desde tiempos antiguos, en el Génesis, capítulo 15 capítulo 17 a Abraham, y también en Génesis 3:15 como el inicio de esta promesa. Entonces vemos que esta promesa fue dada a los cristianos. Solo fue lo que vimos la semana pasada y que esa promesa se recibe por fe. Es donde vamos en este punto, en la exposición de las sagradas escrituras. Y es lo que veíamos aquí en este, perdónenme, lo pongo bien, este versículo. El primero que es este, es más la escritura lo encerró todo bajo pecado, eso lo dice Gálatas 3:22, el apóstol Pablo, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Entonces es las mismas palabras que estaba ahorita parafraseando de lo que vimos la semana pasada. Entonces este es un versículo hermoso que nos enseña, hermanos, que nosotros recibimos precisamente esa promesa del Señor, esa promesa por fe, ¿verdad? Los creyentes. Muy bien, entonces hoy hermanos vamos a estar revisando lo que sigue hasta culminar en el capítulo 4 verso 3 de la exposición de la palabra de Dios. Vamos a estar mirando desde nuestra posición de fe en Cristo. Cuando uno mira desde la posición nuestra, ya como cristianos, todos los hijos de Dios, hermanos, tanto judíos como gentiles, reconocemos que de alguna manera esa esclavitud que teníamos de la ley que encerró todo bajo pecado en el tiempo pasado, nos sirvió, fue útil. Y yo les decía a ustedes que el segundo uso de la ley es precisamente que la ley nos sirve a nosotros, tiene un propósito para prepararnos para el precioso evangelio de la justificación por fe. Por eso es bueno, una lección que debemos aprender es que cuando predicamos el evangelio a una persona, a otra persona que no sea creyente, debemos empezar a exponerle la voluntad de Dios, debemos empezar a exponerle la ley de Dios. ¿Y por dónde empieza uno? Exponiéndole que seguramente esa persona
ha infringido la ley de Dios en alguno de sus puntos, o, no, o tal vez en todos, ¿no? La ley de Dios expresada en Éxodo 20, en Deuteronomio 5, la ley moral de Dios expresada en los mandamientos de Dios. ¿Y qué buscamos con eso? Buscamos que ahí la ley cumpla un propósito, y es que sea precisamente, prepare a esa persona para ir al Evangelio de la justificación por fe. Y eso está también en el siguiente versículo de lo que nos está exponiendo el apóstol Pablo. Dice aquí: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Y esta parte es bien bonita, este versículo, porque nos habla de un antes y nos habla de un después. Nos habla de un antes y nos habla de un después. Yo voy a estar quitando los versículos, pero les pido que los que tienen sus Biblias, si tienen sus Biblias ahí en Gálatas 3, y los que puedan seguir las otras lecturas, las hagan en sus Biblias para que no se pierdan este texto. Entonces dice: antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, si ustedes leen con detenimiento este versículo, se dan cuenta que habla de un antes, habla de un después, habla de algo que estaba sucediendo, y habla de algo que vendría, ¿verdad? Y eso que vendría, todo eso muestra un proceso, y todas las palabras que nos enseña la Escritura nos muestran un proceso progresivo de revelación, donde nosotros en ese proceso podemos observar claramente la mano de Dios, planeando todo desde la eternidad, planeando nuestra salvación, planeando de qué manera iba a venir su Hijo Jesucristo en un diciembre. No fue un diciembre, ya les enseñé eso, pero fue en una fecha en la que vino y nació en un pesebre, como lo dice Isaías capítulo 9, en Belén. Y ese era el Salvador, que tendría por nombre Jesús, porque salvaría a su pueblo de los pecados, de sus pecados. Entonces, en este versículo que dice: pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Aquí lo que el apóstol Pablo afirma, así como lo afirmó en el versículo anterior, que todo el mundo está encerrado bajo pecado por la ley. También aquí afirma que antes de que viniese la fe, estábamos guardados en custodia. El custodio era la ley, es decir, también encerrados. Y de alguna manera tiene relación con lo que le decía la semana pasada, que el custodio del mundo es el pecado, ¿no? Porque encerrados por causa de nuestros pecados, y en ese sentido la ley también es nuestro custodio. Entonces, ahora yo quiero aclarar algo. Cuando leemos la afirmación que está allí, que dice: antes de que viniese la fe, algunos utilizan este verso para decir: ve, los antiguos no se salvaron por fe, porque aquí está diciendo que antes de que viniese la fe, o sea, la fe vino posteriormente. Y eso es un error teológico, claro, porque no solamente ignoran los otros textos que apoyan el tema de la fe, que ya vamos a mirar uno muy conocido, pero es un error, porque indicaría que los del Antiguo Testamento, Abraham y todos los hombres y mujeres que esperaban en la promesa, todos se salvaron de una manera diferente que por fe. Entonces no se puede este versículo interpretar de esa manera. Cuando dice: antes de que viniese la fe, en este versículo 23 del capítulo 3, no significa que las personas del pasado no se salvaran por fe, como fue el caso de Abraham. Y voy a ponerle este versículo porque es simplemente para que nos demos cuenta que el contexto es fundamental. Mira lo que dice Gálatas 3:6, que esto es una cita que nos está apuntando hasta Génesis 15:6. Gálatas 3:6 dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, cuando nos preguntan cómo se salvó Abraham, la respuesta es por fe. ¿Cómo él alcanzó la justicia de Dios? Por fe. ¿Y qué es la fe ahí? Creer a Dios, creerle a Dios. Él creyó las promesas de Dios, la promesa que en la simiente de él serían benditas todas las naciones de la tierra. La promesa de que él tendría un lugar de reposo, que finalmente sería el reposo celestial, ¿verdad?
Eso fue lo que pasó con él. Entonces los del Antiguo Testamento también se salvaron por fe. Entonces la pregunta sería, bueno, entonces, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice aquí en este verso 23, antes de que viniese la fe? Pues hermanos, aquí el apóstol Pablo está hablando de la fe en Cristo ya encarnado. Porque recuerden que la fe que tenían los antiguos, que era una fe en una promesa. Y ellos ni siquiera conocían, sabían que él se llamaría Jesús, no sabían muchas cosas. Todo eso empezó a revelarse de manera progresiva. Si leemos los profetas, como leía mi hermano Ezequiel, leemos también a Jeremías, que vamos a estar predicando después de Galatas, Jeremías, como leemos en Isaías. Esta semana precisamente en el estudio del bautismo estuvimos estudiando Isaías 53 y 52, el capítulo 53 y 52. Entonces todos estos profetas hablaban de que vendría el Mesías, de que vendría el ungido, pero fue una revelación progresiva, porque Abraham, cuando en los tiempos de Abraham todavía no existía Isaías, ni Jeremías, ni Ezequiel, él recibía de Dios directamente esta promesa, entonces él confió en la promesa la fe de él era la confianza en el Señor encarnado. Entonces, para nosotros, perdóname un segundo, los voy a poner a todos en mute, le pido a mi hermano Raymond, ahora que termine, que vuelva a poner el micrófono. Entonces, nosotros lo que observamos aquí, hermanos, es que cuando él dice que hasta que viniese, perdón, en el versículo 23 otra vez, dice, antes de que viniese la fe, el apóstol está hablando hoy en día de la fe que ahora es real, en el sentido de que ya Cristo vino, el ya encarnado, el Redentor ya vino. Entonces la diferencia entre los dos grupos de personas, como se los he explicado, es que Abraham y todos los santos que se salvaron en la dispensación antigua se salvaron sí por fe, pero ellos se salvaron mirando hacia adelante, mirando al Mesías que vendría. No había venido, o sea, no, la esperanza de ellos casi que yo podría decir que era mucho más gris, o sea, no se veía todo, simplemente tenían que confiar en Dios, confiar que Dios les había dicho que vendría el Mesías, que vendría el Salvador, que vendría y sería de la simiente, de la descendencia de la simiente de Abraham, ¿verdad? Y precisamente así fue como se cumplió. De la descendencia de Abraham sabemos que el hilo de la descendencia se fue por los de la fe, ¿verdad? Entonces se fue por Israel y debajo de Israel por Judá y después por David y Jesús es descendiente de David, de la tribu de Judá. Entonces, la diferencia entre esos dos grupos es que Abraham y todos los santos que se salvaron en el Antiguo Testamento miraron hacia adelante y a la venida de ese Redentor. Mientras que el apóstol Pablo en su tiempo, con los santos que estaban allí en su tiempo, estamos hablando de unos miles de años después, en su tiempo, los santos de esa nueva dispensación, incluidos nosotros, miramos hacia atrás. Nosotros miramos hacia atrás, pero miramos ya hechos sucedidos, ya cosas que pasaron. Entonces la fe es diferente en ese sentido, no en el sentido de que no cambie la capacidad o el poder para salvar. Ellos fueron salvos por el mismo Redentor, por el mismo Salvador, por la misma sangre, solo mirando de atrás hacia adelante, y nosotros somos salvos por el mismo Redentor, la misma salvación, mirando hacia atrás. Entonces a eso se refiere. Él cuando habla de que ha venido la fe, que ha venido ya, que se ha cumplido la llegada del Redentor, que ya ha venido en carne, la fe es la misma. Pero están en diferente posición en el tiempo con respecto al objeto de nuestra fe. Recuerden que el objeto de nuestra fe es Cristo. La fe en sí misma nos salva, porque como les he dicho, mucha gente tiene fe en la fe. Entonces nosotros como cristianos siempre tenemos que añadir, tenemos fe en el Señor, tenemos fe en Cristo, tenemos fe en lo que Él hizo, en lo que Él prometió. En eso nosotros tenemos fe. No hablar simplemente de la fe por la fe, porque la fe en sí misma no hace nada. Creer por creer no hace nada. Hay que creer en un objeto. El objeto de nuestra fe es una persona. Y es la persona de nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Dios ya había realizado su plan redentor para el mundo. Y había
cumplido su plan hace 2000 años, en unas épocas como estas, cumplió su plan con el advenimiento, el nacimiento de un niño, lo que se llama la Navidad. Y después de eso, de cumplir su plan, a los 30 años, empezar su ministerio y morir a los 33 años en una cruz, para llevar las culpas de los pecados de los que creyeran en Él, en el plan de Dios, en el plan eterno de Dios, Él regresa al cielo para que los creyentes ahora nosotros podamos mirar arriba, ¿sí? A Él como aquel que fue exaltado a la diestra del Padre y desde donde hoy gobierna todo el universo, a favor de la iglesia. Entonces eso es bien hermoso, todo este proceso. Entonces miren cómo la fe, claro, la fe, digamos que se requiere la fe en el mismo Salvador, pero la fe tiene más información con el tiempo. Si se dan cuenta, hay más información. Nosotros, gracias a Dios, poseemos más información, y para nosotros uno podría decir, no, debería ser más fácil la fe. Y es la misma fe, porque recuerden que la fe la da Dios. La fe es un don de Dios. No es algo que se produce de nuestro interior, que con solo esforzarnos y concentrarnos voy a tener fe. No, es algo que nos da a nosotros Dios. ¿Dónde está eso? Efesios 2, 8 y 9, porque la fe es un don de Dios. Entonces, hermanos, la ley sí preparó a multitudes para la recepción de Cristo. O sea, la ley fue una preparación, y su promesa nos preparó para recibir esa promesa. La iglesia antigua, así llamamos al Antiguo Testamento, a todo el pueblo de Abraham, a todos los creyentes del Antiguo Testamento que iban creyendo en la promesa. Esa es la iglesia antigua. Nosotros lo entendemos así. Incluso, no solo nosotros, si ustedes miran en el Nuevo Testamento, allí cuando Esteban, que era un hombre de Dios, estaba siendo apedreado, ¿no?, en la presencia de Saulo de Tarso, del apóstol Pablo, después sería el apóstol Pablo. Este hombre Esteban dice, hablando, él está dando un discurso, está predicando a los judíos, y dice, este es aquel Moisés, cuando se estaba refiriendo a Moisés, que estuvo en la congregación en el desierto. Mire cómo Esteban llama a ese grupo, a esa agrupación de personas, lo llama la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabra de vida que darnos. O sea, en esa congregación, que en la iglesia antigua, ellos recibieron esa palabra de vida, que son esas promesas para que nosotros llegásemos a ser salvos. Entonces, la iglesia para nosotros no es algo nuevo. La iglesia ya venía antes, ¿verdad? Esa iglesia antigua, lo que pasó fue que fue reemplazada, sin perder su identidad, sin perder su esencia, fue reemplazada por la iglesia que ahora conquistaría el mundo. Eso somos nosotros, que desde hace unos siglos somos la iglesia que ahora conquistaría al mundo. Y lo que decía mi hermano Raymond sobre Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis lo dice, y es una esperanza. Dice Apocalipsis 17:14, lo que ocurrirá y lo que ha venido ocurriendo contra el Cordero, ¿no? Dice, pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes? Los enemigos del Cordero. Pelearán contra el Cordero. ¿Quiénes? Aquellos rebeldes que se oponen, que no quieren que el Cordero reine. Y pelearán y siguen peleando. Cristo los venció en la cruz del Calvario. Venció ya. Él venció. Él ya logró la salvación de su pueblo. O sea, Él ya es victorioso. Pero aquí nos muestra Apocalipsis 17 esa escena. Pelearán contra el Cordero. ¿Y el Cordero qué? Vencerá. La historia está contada, hermanos. Es cierto que a uno no le gusta que le estén contando el final de las historias, sobre todo poniendo un ejemplo muy, muy humano, muy imperfecto, y es cuando uno va a ver una película y le dicen, sí, al final el protagonista muere. En esta historia, hermanos, nosotros sabemos el final, porque la Biblia no lo dice. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Así como Abraham miraba hacia adelante y ponía su esperanza en lo que Dios le decía, lo que ocurriría adelante. Miren, esto también para nosotros es el futuro. El Cordero vencerá. Ya ha vencido, o sea, Él ya reina, pero Él también vencerá, es decir, porque todavía nosotros estamos en este mundo, en la carne, y nosotros estaremos en la gloria, en esa ciudad celestial.
en ese reposo. Entonces dice el Cordero vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ese se refiere a nosotros. Eso se refiere a la iglesia que hoy conquista el mundo, y los que están con Él, que somos nosotros, seremos llamados elegidos y fieles. Qué hermoso es ese nombre que se nos pone en Apocalipsis 17:14. Hermoso ser elegidos y fieles. Nosotros no deberíamos llamarnos cristianos. Bueno, ese es el nombre que dice en la escritura, que así se empezó a llamar todos los seguidores de Cristo. Nosotros deberíamos ser llamados elegidos por Dios y fieles a Dios, fieles a Cristo. Ese debería ser nuestro nombre. Y qué bonito es que al Apocalipsis nos dice el futuro de lo que la iglesia militante hace. Porque nuestra iglesia no es una iglesia que esté a la defensiva. Nuestra iglesia es una iglesia que está a la ofensiva. Porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. ¿Qué significa eso? Cuando habla de las puertas del Hades que no prevalecerán contra la iglesia, no está hablando de algo que nos está atacando a nosotros, sino está hablando de la iglesia que está a la ofensiva. Esa es la iglesia. Esa es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia que conquista el mundo. ¿Y qué dice la historia al final? Dice cosas hermosas. Que nosotros somos llamados, somos elegidos y fieles. Esos somos nosotros. Llamados, elegidos y fieles. Qué hermosas palabras estas que nos está enseñando la Sagrada Escritura. Entonces, la ley para nosotros en el pasado, ya contentos por lo que viene del futuro, la ley para nosotros en el pasado fue nuestro tutor, como lo aprendimos las semanas antepasadas, fue nuestro tutor que nos llevaba a Cristo, nos ayudó a llevarnos a Cristo, y eso lo vimos en un versículo previamente, ya explicado en semanas anteriores, pero aquí lo vuelvo a recordar, dice en Gálatas 3:24, de manera que la ley, dice Pablo, ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Él dice eso, el propósito es que nos llevó a nosotros para que fuésemos justificados. Ahora, quiero explicar algo de esta interpretación o de este texto de Gálatas 3:24 que ustedes tienen ahí en sus Biblias. Él dice que la ley ha sido nuestro ayo. Bueno, ese uso de la ley, como les dije, ya lo habíamos aprendido en los sermones anteriores, ¿verdad? Solo quiero decir que esta traducción del griego de ayo al español no es muy correcta, no es muy cercana. Ayuda, porque ayo significa como el tutor, pero realmente una mejor interpretación, una mejor traducción, perdón, a nuestro idioma español es que la ley ha sido nuestro pedagogo. La ley ha sido nuestro pedagogo. Nos impartió enseñanza muy útil la ley, ¿verdad? Esta figura de pedagogo era la de un hombre, típicamente era un esclavo, que custodiaba a los hijos de un amo. El amo le decía al esclavo que por favor los cuidara, que los llevara a la escuela, que los trayera de vuelta de la escuela, que vigilara que hicieran sus deberes, su conducta. Incluso esta palabra muestra de unas personas que tenían la autorización de sus padres si el niño, el hijo llegaba a tener una conducta inapropiada, de castigarlo. Era como una escolta, un acompañante que también entonces ejercía disciplina al niño. Así, hermanos, la función de la ley aquí fue preparatoria. La ley es preparatoria, disciplinaria también, preparando los corazones de los que llegaríamos por la fe a Cristo, aceptando el Evangelio de la justificación. Entonces, para usted que está allí sentado en el pinar y para los que están escuchando en internet, es importante que nosotros pasemos primero por la ley. Es importante que la ley pase por nosotros. Es importante que cuando usted lea las Sagradas Escrituras, empiece a ver qué quiere Dios de usted. Y usted va a empezar a ver solo fallos en usted. Va a empezar, sí, Él quiere que yo diga la verdad, que no mienta. Él quiere que yo no viva en la impureza sexual, que yo no adultere, pero yo adultero, yo vivo en la impureza sexual. Él quiere que yo
lo ame solo a Él y al prójimo, pero es que yo amo la riqueza, la fama. Él quiere que yo me congregue el domingo, pero yo no me congrego el domingo, no puedo. Hoy está muy bueno el mundial, hoy es la final, entonces no me puedo congregar, yo no puedo cumplir. Entonces uno cuando se expone ante la ley de Dios, empieza a ver su pecado, empieza a ver su pecado. Y cuando uno puede ver su pecado y el Espíritu Santo ha obrado en la vida de uno, uno puede sentir que ese pecado lo condena y que ese pecado lo que está haciendo no solamente es distanciarlo de Dios, sino llevarlo a un escenario que está en la Biblia, que es que todos los que no creen serán condenados. Dice en Juan capítulo 3, dice ya fueron condenados de hecho, mostrando que la condenación eterna es una realidad bíblica. Así como todos estos eventos que han ocurrido, esas cosas también ocurren y lo creemos por fe nosotros. Entonces, hermanos, debemos pasar por la ley para que esa ley sea nuestro tutor, que sea el que nos lleva a Cristo. Bueno, nosotros ya pasamos por la ley, los que somos creyentes, y ya hizo esa tarea. Yo les digo y lo confieso, la ley de Dios hizo su tarea en mí, me llevó a Cristo, porque fueron muchas las lágrimas que en oración le pedí al Señor que me perdonara por mis pecados, por mi maldad, porque lo había ofendido a Él, porque había sido rebelde contra Él, porque no había considerado sus caminos, inclusive porque me había burlado de sus caminos. Todo eso, hermanos, es simplemente mostrando que es necesario, es absolutamente necesario que la ley pase por nosotros y nosotros pasemos por la ley para que sea como lo decía la mejor palabra, pedagogo, nuestro pedagogo. Bueno, pero Pablo continúa y dice, bien, si la tarea ya se hizo, si la ley hizo su tarea, entonces allí en Gálatas observamos con mucha satisfacción el verso 25. Dice Pablo, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Entonces eso es así, hermano, es lo que les estoy diciendo. Una vez yo creo y una vez ha venido el Señor y se ha cumplido la promesa, ya ha venido el Mesías, el Redentor. Entonces yo ya no necesito que la ley sea mi pedagogo para llevarme a Cristo. Ya no necesito que sea el tutor, ya no necesito que me lleve, porque ya he llegado a Cristo a través de la fe. Entonces el apóstol dice, venida la fe, ya no estamos bajo el año. Entonces el llamado es para aquellas personas que pueden estar aquí sentados con nosotros, pero son personas que aún no han experimentado lo que es verse perdidos por sus pecados. No han experimentado el verse como necesitados de un Salvador. Entonces eso es bastante importante para comprender las Sagradas Escrituras, lo que Pablo nos está diciendo. Entonces, haciendo esa comparación que hacíamos, llega el tiempo, este versículo que acabamos de ver, llega el tiempo en que ese muchacho, ese niño que ya ahora es un muchacho, ese muchacho ya no es más un niño, ¿verdad? Ya no necesita esa disciplina de su niñez. Así lo expresa Pablo en ese versículo siguiente. ¿Sí? Se los voy a mostrar acá. El versículo siguiente ahí en Gálatas, para los que están siguiendo Gálatas, perdónenme que está no está en modo presentación. Aquí dice el verso 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y el apóstol está expresando en este versículo, le está diciendo a los Gálatas, mire señores Gálatas, ya ustedes no necesitan de un custodio. Si ustedes son creyentes porque se han arrepentido y han creído en Cristo, ese custodio, ese pedagogo ya los llevó a Cristo. Ustedes ya no son niños inmaduros, requiriendo disciplina. Y ustedes se dan cuenta que a veces uno encuentra que Pablo, en algunas partes de la Biblia, en algunas de sus 13 cartas, él manifiesta, habla de los niños espirituales. Y habla de los niños espirituales para aquellos que son niños, están empezando en el Evangelio, son niños. Y no hay que sentirse mal por ser un niño espiritual, porque uno no empieza sabiendo toda la escritura ni sabiéndoselo todo. Pero sí empieza con fe, mi Salvador, mi Señor, me arrepiento porque yo sé que lo he ofendido, pero todo lo demás va viniendo. Pero uno empieza como un niño.
Ahora, lo que está mal es durar años en la iglesia, escuchando las predicaciones los domingos, escuchando la escuela dominical, supuestamente leyendo la Biblia, años, y todavía ser niños espirituales. Eso es lo que no está bien visto, y el apóstol Pablo también regaña, llama la atención al pueblo de Dios por ser niños cuando ya deberían estar enseñando, ¿verdad? Y el autor de Hebreos también nos lo dice a nosotros. Entonces, en este versículo 26 de Gálatas 3 dice el apóstol Pablo: ustedes ya son hijos, todos son ya hijos de Dios por fe. O sea, ustedes no necesitan un custodio, no necesitan un pedagogo, porque ya no son niños inmaduros requiriendo disciplina, sino que ahora en Cristo Jesús son hijos. Y recuerden que una promesa que tenemos nosotros, la iglesia, es que al llegar por fe a ser justificados en Cristo Jesús y arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros llegamos a ser hijos de Dios, adoptados como hijos de Dios, ¿verdad? Nosotros somos recibidos como hijos en adopción, porque en general todos son criaturas, inclusive los ángeles, todo el impío es una criatura de Dios, pero no es hijo. Hijo es aquel que o es hijo natural o es adoptado. En este caso nosotros somos hijos de Dios en adopción, y eso es algo que recibimos nosotros como parte de la promesa que Dios nos da. Con todos los derechos, por supuesto, con todos los privilegios de ser hijos, pero también con todas las responsabilidades de ser hijos. Porque ser hijos no significa que solamente tenemos derechos y tenemos privilegios, que eso es algo que de pronto se enseña hoy, que los hijos solamente tienen derechos y privilegios y exigen a sus padres y exigen a sus familias sus derechos y sus privilegios, pero no se enseña la parte en que los hijos no solamente tienen derechos y privilegios, sino también responsabilidades. Es que si eres responsable vas a llegar a ser hijo. No, ya eres hijo. Tienes privilegios, tienes derechos, pero tú tienes responsabilidades. Y lo mismo pasa con el pueblo de Dios. Nosotros llegamos a los pies del Señor, hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo, hemos sido llamados, hemos sido justificados, y ahora en el proceso de santificación tenemos responsabilidad de obedecer la voluntad del Señor, ¿verdad? Entonces, por eso oramos al Señor que se haga su voluntad. Si usted ora que se haga la voluntad del Señor y usted no la hace en su vida propia, que eso es parte del Padre Nuestro, usted simplemente está, como decía el hermano Raymond, poniéndose una máscara y está diciendo, sí, que se haga tu voluntad, pero en el corazón no quiere que se haga la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque usted no la hace, porque usted no quiere congregarse, por ejemplo, porque usted no quiere leer la Biblia, porque usted no quiere orar. Entonces, usted lo está diciendo en falso, está diciendo, Señor, que se haga tu voluntad. Hermanos, nosotros como hijos de Dios ya somos hijos, no necesitamos del tutor, pero debemos entender que somos responsables de actuar como hijos, ¿verdad? Como hijos de Dios. Por medio de la fe, nosotros buscamos hacer la voluntad del Señor. Ahora, Pablo les enfatiza a estos Gálatas, recuerden todo lo que ocurría con los Gálatas que hemos estado estudiándolo, que por estar unidos, por estar con esta fe, ellos están unidos. Todos están unidos por esa fe a Cristo. Por eso el título del mensaje es ese. Nosotros estamos unidos por la fe a Cristo. Que todos, y cuando dice todos, el apóstol no se está refiriendo solo a gentiles, sino a judíos. O sea, todos los judíos creyentes, todos los gentiles creyentes, todos nosotros que somos gentiles, somos hijos inmediatamente unidos a Cristo, somos verdaderos cristianos. Es decir, Pablo está diciendo a estos Gálatas que para llegar a ser cristianos, y esto pónganle atención a esto, ellos no tenían que convertirse primero en judíos y eso después el siguiente paso lógico es ser cristiano. No, que era, recuerden lo que estaban enseñando los judaizantes. Los judaizantes decían que ellos debían, además de tener fe en Cristo, debían circuncidarse. Ese mandato que está en Génesis capítulo 17. Y eso es un error. Es decir, lo que el apóstol está diciendo es que nosotros ya estamos unidos en Cristo. Es decir, usted no necesita pasarse al judaísmo. Si usted es gentil como yo,
Crea en Cristo y será salvo. Crea en lo que Él dice, en que Él es el Mesías, en que lo va a salvar de sus pecados. Arrepiéntase ya. No tiene que pasar por el judaísmo. Entonces esto es muy importante cuando hablamos de que somos uno en Cristo. Somos uno. Mira lo que dice el apóstol Pablo en el siguiente versículo para darle un mayor entendimiento a lo que estoy explicando. En el verso 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ahí no dice, porque todos los judíos, y luego menciona a los gentiles, sino todos los judíos, porque como hay que volverse judíos según los judaizantes. No, aquí dice todos. Aquí dice todos. ¿Me están escuchando, hermanos? Sí, yo tengo red todavía. Por favor, me hagan una señal de que me están escuchando. Sí, me están escuchando. Ok. Muy bien. Entonces, aquí, cuando dice todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Entonces está haciendo referencia a que tanto judíos como gentiles ahora se ponen un vestido. Es como ponerse un vestido. Usa la palabra revestidos. Es decir, sobre nosotros está una cobertura. Bueno, no es la cobertura que hoy manejan las iglesias de hoy, ¿no? Esta cobertura es la cobertura de Cristo. Y habla de que hemos sido bautizados en Cristo. Bueno, voy a explicar eso de inmediato porque requiere una explicación inmediata. El apóstol aquí no está hablando solo del bautismo. Cuando dice que todos los que habéis sido bautizados en Cristo, no está hablando solamente del bautismo como la administración externa del bautismo en agua, que es lo que les decía al iniciar, que estamos preparando a una persona para el bautismo. Como si eso tuviera algún poder mágico en sí mismo, el ser bautizado en agua. Lo que él está diciendo, el apóstol aquí, cuando dice que porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, con esa expresión, lo que está hablando de lo que habla es de la señal y del sello de la unión a aquello que es señalado y sellado, que en este caso es Cristo. Es decir, el bautismo es nosotros lo sabemos, es un símbolo, es algo que en el bautismo, cuando la persona es llevada a las aguas y es inmersa en las aguas, no es que ocurran cosas sobrenaturales, no es que el pecado sea limpiado allí, como creen algunas de las iglesias unitarias, por ejemplo, creen eso. No es que ahí al ser llevado a las aguas en ese momento es bautizado por el Espíritu Santo, no ocurre eso. Eso ya ha ocurrido. El bautismo, la administración externa del bautismo en agua, básicamente es un testimonio público, donde la persona, al sumergirse en el agua, está dando testimonio de que ella ya murió a sus pecados. O sea, es muerte a sus pecados. ¿Y cómo murió? Pues en Cristo, porque Cristo llevó sus pecados en la cruz. O sea, fue crucificado. Eso es lo que dice. Y cuando sale del agua, lo que está diciendo es que ya resucitó. Así que todos aquellos que por medio del bautismo han dejado en principio esa vestidura de pecado, porque fue dejada esa vestidura y verdaderamente se han revestido, se han puesto la nueva vestidura con la túnica de la justicia de Cristo, fueron sepultados con Él y ahora son resucitados con Cristo y son revestidos de Cristo. Miren lo que dice este texto, me gusta mucho, del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Este es un texto a la iglesia de Colosenses, perdón. Sí, de Colosas. A los colosenses, él les dice aquí, sepultados con él en el bautismo, es esto que les estoy hablando, en el cual también fuiste resucitados con él. Estas dos cosas ocurren. Y es un simbolismo muy hermoso el del bautismo, pero lo que él le está diciendo es que nuestra unión con Cristo es toda. Estamos unidos en la muerte y en la resurrección con él, ¿verdad? ¿Y cómo ocurre eso? Mediante la fe, dice, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Hermanos, yo creo que Dios me levantó de los muertos. Yo era muerto espiritualmente. Y Dios, por fe, yo creo que me levantó de los muertos. ¿Cómo? Porque me uní con Cristo, me puse la vestidura de Cristo y morí en la cruz con Cristo y resucité con Cristo al tercer día. Ese es el simbolismo que tenemos en la palabra. Y dice aquí, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida
juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2, 12 y 13 es el Evangelio, hermanos. Nosotros recibimos vida con Cristo. Esa es la unión. En Cristo vivimos y vivimos porque estamos en Cristo y nosotros en Él somos justificados y somos perdonados de todos nuestros pecados. Y bueno, hermanos, esto es hermoso, esto es hermoso. Hemos resucitado a nueva vida. El cristiano debe vivir en nueva vida, gozoso porque ha sido salvado, creyendo lo que hizo el Señor por él, alegre porque es que no hay algo más poderoso y hermoso que es que el mismo Dios, creador de los cielos y de la tierra, me haya salvado. No hay nada que me pueda producir más alegría y más tranquilidad y más paz que eso. Y entonces hemos resucitado a nueva vida. Ahora estamos unidos a Él. Y Él lo repite, lo dice Juan. Dice, separados de mí nada podéis hacer. El Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, vive en cada cristiano, como lo dice el apóstol Pablo en Corintios. En ese sentido, ahora nuestro Señor es la vida de nuestra vida. En ese sentido, nuestro Señor es la luz de nuestra luz, en las fuerzas de nuestras fuerzas. Todos estamos ya, no importa quién sea. Y mire que Pablo lo aclara, porque de pronto los Gálatas no estaban entendiendo lo que estaba explicando. Y entonces en el versículo 28 dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Por eso cantábamos ahora este hermoso himno, somos uno en Cristo, una sola fe, un solo espíritu, somos una sola iglesia, somos uno en Cristo, en ese mismo espíritu, el espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, nosotros somos uno. Entonces ya no hay judío separado del griego, ya no hay esclavo separado del libre, ya no hay varón separado de la mujer. Esto es muy representativo, hermanos, para nosotros, porque recordemos el contexto. Hermanos, en ese tiempo, en el tiempo de Pablo, las diferencias de las clases eran muy marcadas. Claro, al parecer hoy existen esas diferencias todavía en algunos países y en algunos sectores del nuestro. Especialmente los judíos en esa época tenían y tienen hoy una línea que los separa de todas las castas. Ellos pusieron una línea divisoria que los separa de todas las casas, incluso a veces en su época a los paganos los llamaban perros, los judíos, poniendo una línea muy severa separándolos de los demás. Pero eso no era solo un tema de los judíos, ¿sí? Los judíos obviamente tenían un sentimiento de desprecio a los que no eran judíos, y lo practicaban. Por ejemplo, miren los judaizantes, veían que se habían convertido unos gentiles y de una van a exigirle que sean judíos, que cumplan con los rituales judíos, ¿verdad? Pero los gentiles también eran culpables, hermanos. Los gentiles también eran culpables porque ellos miraban también a los judíos con desdén, con desprecio, ¿sí? Y el asunto con los esclavos, ya no hablando de judíos y griegos, sino de esclavos, el asunto no mejoraba. Era igual el desprecio que había por las personas que estaban esclavizadas. Y ni hablar de las mujeres, no solamente en el contexto antiguo, sino ahora, ellos cómo veían a las mujeres como inferiores, inferiores a los hombres en todo. Y no tiene nada que ver con el feminismo ni el machismo, que son dos distorsiones del modelo de Dios del hombre y la mujer. Lo que estaba ocurriendo era simplemente algo que mostraba que entre ellos había muros divisorios, habían clases, clasificaciones. Hermanos, lo que la palabra nos dice ahora a nosotros, como se los dijo a todos los creyentes el apóstol Pablo en su momento, es que todas estas distinciones, estas clasificaciones, esas líneas creadas por algunos deben ser abandonadas por el verdadero creyente. Es decir, si usted es un verdadero creyente, no debería hacer distinción ni racial, ni entre hombre y mujer, usando la palabra género entre hombre y mujer, que es válida. Aquí usamos género o también sexo, masculino, femenino. No debería haber distinción entre ellos en el sentido de que las mujeres tienen capacidades, inteligencia igual que los hombres. De hecho, hay muchas que son más inteligentes que los hombres, muchísimas diría yo. Ni tampoco hacer divisiones sociales
entre el pobre y el rico. Ya no debería existir en la iglesia eso. Ahora todos somos ¿qué? Iguales en Cristo. Estamos unidos a Él. Es lo que está diciendo allí en Gálatas 3:28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es bien hermoso, hermanos. Nosotros debemos aclararse una cosa aquí que me parece muy importante aclarar, que esto ocurre siempre y cuando usemos el sentido común, ¿cierto? Porque cuando no usamos el sentido común, se van hacia los límites. El feminismo, que es un odio completo a los hombres, que ya es saliéndose del diseño de Dios, porque Dios diseñó al hombre y a la mujer con unas capacidades que son diferentes. El hombre no puede tener hijos él mismo en su cuerpo, en su vientre, y la mujer sí tiene ese don, esa disposición de Dios tan especial. Entonces, si el hombre quiere competir con la mujer en un campo que no le corresponde, porque no es parte de su naturaleza, está haciendo algo errado, no está usando el sentido común. Igual pasa con las mujeres. Hoy en día el feminismo ha llevado a una destrucción de muchas familias y el machismo también ha llevado a destrucción de muchas familias y el feminismo ha llevado a destrucción las mujeres feministas sobre esos movimientos grandes. Es curioso cómo ellos dentro de su discurso está la destrucción aún de los bebés en el vientre. Y entonces han salido algunos memes que dicen, bueno, y si el bebé es una mujer, ¿dónde están los derechos de la mujer que está en su vientre? Ahí se acaba el feminismo, ¿no? Entonces, algunos no usan el sentido común para entender que no debemos hacer clasificaciones, sino que nosotros debemos obedecer a un modelo que Dios estableció para el hombre y para la mujer. La mujer tiene un rol, tiene unos propósitos particulares, específicos, y el hombre también, y el hombre debe cumplirlos, porque el hombre también se aleja de los propósitos de Dios. Muchísimo. Entonces, perdón, por otro lado, nosotros debemos sacar también de esto cosas como si hay un grupo de damas hermosas que les gusta la costura y deciden hacer un club de costura porque se quieren juntar para que les gusta la costura, eso no tiene nada de malo, porque a otras no les gusta la costura. Y no vayan a levantar la mano, hermanos, cuáles no les gusta la costura, pero seguramente no estarían en ese club. Eso no tiene nada de malo. Y porque ellas desean hablar de eso. Entonces, hay que usar el sentido común para entender que es que todos somos uno en Cristo, ¿verdad? Igual pasa, por ejemplo, con los niños. No tiene nada de malo que los dividamos por algunos grupos de edades, porque algunos pequeños tienen una forma de aprender y otros de otra. No es que los estemos menospreciando, es que es la forma como podemos educarlos de la mejor manera. Igual, por ejemplo, con algunos hermanos les encanta hablar del café y hablan del café y les encanta, y conozco algunos que hablan del café, pero otros de pronto se interesan más hablar de computadoras. De eso nos está hablando las Sagradas Escrituras. Esto no debe ser un impedimento para la unidad. Debemos practicar la unidad en medio de la diversidad, inclusive social, racial o de género. Debemos practicar esa unidad y seguir los lineamientos de Dios en su palabra, ¿verdad? Entonces nosotros obedecemos a lo que Dios nos define a nosotros, y nosotros buscamos lo que dice Pablo acá. Uno, todos somos uno en Cristo. Vuelvo a leer el versículo, dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso somos nosotros, somos los creyentes, somos un cuerpo en Cristo. Mire lo que dice el apóstol Pablo en este otro texto, lo voy a compartir para que ahondemos un poquito. En 1 Corintios 10:17, él está hablando de la Santa Cena aquí. Y bueno, está hablando de otros temas, pero el contexto inmediato es sobre la Santa Cena. Y está hablando del pan que consumimos en la Santa Cena. Recuerden que lo hacemos periódicamente. Entonces él dice, siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, porque en la iglesia somos muchos los que participamos de la Santa Cena, somos un cuerpo. O sea, el pan es uno, pero nosotros somos muchas personas diversos, diferentes, con diferentes, ninguno es igual al otro, pero somos un cuerpo. Pues, ¿qué dice? Pues todos participamos de aquel mismo pan. Y está haciendo referencia claramente a nuestro Señor Jesucristo en la obra en la cruz del Calvario. Todos participamos del mismo pan, dice el apóstol.
Así que el apóstol está enfatizando que somos uno en Cristo, ya no hay divisiones y no tienen que existir dentro de la iglesia. Ahí en el capítulo 4 no puse estos versículos, pero pues quiero leer los tres primeros versículos del capítulo 4. Dice, pero también digo, él pone un ejemplo, dice, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Dice, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Es lo que les estaba explicando, hermanos. Yo trato de que todo esté en la escritura para, de pronto les muestro después los versículos, pero siempre está en la escritura. Y dice el verso 3, así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento, dice, del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Y bueno, viene lo que expondremos la próxima semana. Pero por ahora lo que quiero que entendamos es la unidad, esa unidad que tenemos nosotros en Gálatas. Ahora el capítulo 3, y con esto terminamos el capítulo 3, en el versículo 29, mire lo que dice el apóstol Pablo. Termina de una manera muy hermosa. Dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces vienen palabras fuertes que tiene que aprender el creyente. Una palabra en este versículo, y por favor mírenlo ahí en sus Biblias para que me puedan ver, es vosotros sois de Cristo. Yo le pertenezco a Cristo, hermano. Ojalá usted diga eso. Yo le pertenezco a Cristo. Y también diga, si es así, yo soy linaje de Abraham. Yo soy descendiente de Abraham. Yo soy simiente de Abraham. Pero también diga esto, soy heredero. Soy heredero, soy descendiente de Abraham y además soy de Cristo. Hermosas palabras con las que termina Pablo este capítulo 3 de Gálatas. Y mire que ahí está la conexión con todo. Creo que el mensaje es demasiado claro. El pertenecer a la simiente de Abraham no está determinado por la descendencia física como lo creen los judíos o lo creen los dispensacionalistas, sino por la fe. Nosotros los vemos al pueblo de Israel como un pueblo que necesita arrepentirse, como un pueblo que es patrocinador también del LGTB en su gobierno, como un pueblo donde hay miseria, donde hay prostitución, donde hay todo tipo de cosas. Es un pueblo que necesita arrepentirse. Nosotros no vemos como que tenemos que pasar por el judaísmo para llegar al cristianismo. Nosotros vemos a ese pueblo así. No nos antoja ser judíos, porque no lo somos. Somos gentiles arrepentidos con fe en Jesucristo. Entonces, en Cristo, hermanos, bueno, entonces en Cristo no existe ya una pared que separa a judíos y a gentiles. No hay ya diferencia. Y está hablando de creyentes. Por eso los judaizantes no tienen ningún derecho de pedirle a los gentiles que se circunciden para ser salvos, como lo aprendimos que lo dice Hechos capítulo 15, verso 1. Al final, nuestro Señor solo reconoce una y solamente una nación como suya. Y esa es la nación de creyentes. Al final, solo Jesús, el Señor, reconoce una sola nación que es suya. Aquella nación de aquellos que son de Cristo, de aquellos que son linaje de Abraham por fe, herederos de la promesa, esos somos la nación del Señor. Y por eso el apóstol Pedro, para terminar, este es el último versículo, para terminar nos dice en 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Con propósito, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, somos una iglesia que tiene un propósito claro, que tiene un llamado claro y tiene lo que llamamos ontológicamente, tiene una existencia clara. ¿Quiénes somos nosotros? Somos los escogidos, linaje escogido. ¿Quiénes somos? Real sacerdocio. ¿Quiénes somos? Nación santa. Somos de Cristo. Somos pueblo adquirido por Dios. Dios nos adquirió, nos compró. Lo que hablaba el hermano Reino, nos compró, nos pagó por precio. Es el precio de la redención. Somos redimidos. ¿Para qué? Tenemos propósito. Tenemos, además de estos beneficios, de estos privilegios, de estos derechos, tenemos responsabilidades. ¿Cuál es nuestra responsabilidad?
que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Como creyentes unidos en Cristo, debemos anunciar a nuestro Salvador. Debemos hablar de Cristo, hablar de nuestro Salvador a otros. Si no lo ha hecho con alguna persona, un amigo, un familiar, si no lo ha hecho con alguien que está a su lado todos los días, con el que habla, es tiempo de que empiece a pensar, hermano, hermana, cómo hablarle a esa persona, porque es nuestro deber anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Oremos, hermanos. Amantísimo Señor y Padre, gracias te damos por tu palabra santa. Gracias por permitirnos terminar este capítulo 3 de Gálatas. Permite que ahora que comenzamos el 4 estemos animados y fortalecidos para seguir en este aprendizaje. Ahora te ruego en el nombre de Jesucristo, en quien somos uno como pueblo, que tú bendigas a esta iglesia en Popayán. Que permitas que estemos todos en uno, en Cristo, nuestro Señor, en tu Hijo. Que no haya muros divisorios, ni sociales, ni raciales, ni tampoco de género, entre hombre y mujer, sino que todos nos tratemos con amor, con respeto, y que oremos los unos por los otros, y que nos animemos mutuamente para cumplir con los propósitos que tú nos has llamado, Señor, como iglesia. Bendecimos tu nombre en esta hora, Señor, porque hoy es tu día y oramos para tu gloria, para la honra tuya, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos allá en Popayán. Amén. Gracias, pastor. Somos uno en Cristo, somos uno